Hola, bendiciones. Dice primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Un discípulo aprende a vivir imitando lo que hace su maestro. Eso es lo que hemos estado tocando en esta serie de mensajes acerca de las características que debe tener un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy me gustaría compartir contigo algo que el discípulo debe no solamente aprender, debe vivir y debe practicar cada día en su vida. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo al agradecimiento. ¿Por qué debemos agradecer? Bueno, antes de reflexionar y analizar el pasaje que estaremos tocando en este día con respecto al agradecimiento, con respecto al dar gracias, con respecto a tener gratitud en nuestra vida, me gustaría compartir contigo dos cosas que tienen que ver con algo que ocurrió primero allá con Jonás. Si tú vas al libro de Jonás y lees la historia de él fue enviado a Nínive para predicar y él se resistió, y bueno, tú puedes leer la historia ahí, pero sobre todo me encanta la reflexión que encontré al respecto de esto y que tiene que ver con la gratitud. Entierra tus quejas. Había una madre que siempre se quejaba de que su hijo arruinaba demasiados zapatos. Un par de zapatos apenas le duraba unos meses. Un día se quejaba con otra madre y le decía: no puedo aguantar ya a este muchacho, me hace gastar mucho dinero en zapatos. Dale gracias a Dios de que tu hijo arruine sus zapatos, le respondió la otra mujer. Y entonces ella le dijo: ¿y el tuyo, cuántos destruye al año? Ella contestó, casi con lágrimas en los ojos: mi hijo no puede caminar, es paralítico para toda la vida. Todo en medio de una voz entrecortada. ¿Cómo te sientes cuando a menudo escuchas esa monótona conversación quejumbrosa de alguien con quien te relacionas? ¿Verdad que te molesta? Yo conviví con este tipo de personas quejumbrosas en el colegio donde estuve. Una compañera de dormitorio y de clase se la pasaba con la queja en la lengua. Fue tanto el fastidio que nos ocasionaba que un día nos pusimos de acuerdo con las otras compañeras para hacerle ver el problema y ayudarla. No pasó mucho tiempo hasta que aprendió la lección. No fue fácil para ella quitarse ese mal hábito, pero al final del año nos agradeció por haberla ayudado. No vale la pena quejarse a cada momento hasta de las insignificancias de la vida. Recordemos que lo que hablamos se queda grabado en nuestra mente y de tanto repetirlo llega a creer que es verdad. Es así como una mentira adquiere legitimidad en la vida de un quejumbroso o una quejumbrosa. Entonces comienza a vivir en un mundo catastrófico, fatal e infortunado que ella misma o él mismo ha fabricado. El nivel de los sollozos aumenta cuando se encuentra con otros igual a ellas que disfrutan contando sus desgracias a los demás. Mira lo que escribió ahí Jonás en el capítulo 2, versículo 9. Yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice, la salvación viene del Señor. Y todo esto a consecuencia de haberse visto en el estómago de un gran pez. Y bueno, como mencioné, ahí en el libro de Jonás tú puedes leer toda la historia, o ya la has leído, la conoces. Busquemos sabiduría en la palabra de Dios y alabemos sus beneficios y bendiciones recibidas. Mejor demos gracias por todo lo que Él nos da. Esta es la primera reflexión. ¿Cuáles son las cosas que te llevan o que te impiden ser agradecido, mostrar gratitud o dar gracias en todo? Las circunstancias, las situaciones por las cuales pudieras estar pasando y que a veces es más fácil quejarnos. Yo he escuchado en este tiempo de pandemia, en este tiempo de circunstancias verdaderamente difíciles por todo lo que está afectando, no solo en la salud, que hay amenaza incluso de muerte, sino lo que está
afectando a muchos, y déjame incluir de manera económica. Yo sé que las circunstancias, las situaciones pareciera ser no propicias para estar siendo agradecido o dar gracias, pero la realidad es que uno tiene que pensar, uno tiene que vivir, uno tiene que aprender que el dar gracias significa un lenguaje positivo también, significa, como llaman algunos estudios, vibras positivas, significa energía, así lo mencionan, pero en realidad lo que estamos viendo, lo que estamos aprendiendo es que la gratitud es algo que de verdad puede ser en gran manera de mucho beneficio para nuestra vida interior, pero también para nuestra vida exterior. Y nosotros debemos o deberíamos quitar de nuestra boca las quejas, las murmuraciones y sobre todo el hecho de cualquier situación que pasamos y echarle la culpa a otros. Incluso he visto una gran cantidad en las redes sociales, todo el mundo culpa al gobierno. Perdón, y yo no me voy a meter en controversias de que si hay razón o no hay razón y todo. Ya he externado mi opinión al respecto en otras partes por la edad que tengo y todos los gobiernos que me tocó a mí vivir. Yo la verdad que es lamentable. Lo único que veo en aquellas personas que se quejan es eso. Son personas desagradecidas. Pero además, mira esto. Se cuenta que una vez asaltaron a Matthew Henry, el famoso ministro y comentarista bíblico del siglo XVIII, tras lo cual algunos de sus amigos le preguntaron cómo se sentía. Claro está que ellos esperaban escuchar de él alguna queja contra Dios. Sin embargo, grande fue su sorpresa cuando Henry les contestó: me siento muy agradecido con Dios. De hecho, tengo 4 cosas por las cuales estarle agradecido en cuanto a esto que me ha pasado. Primero, le estoy agradecido porque es la primera vez que me asaltan. Segundo, le estoy agradecido porque me robaron la bolsa, pero no me quitaron la vida. Tercero, le estoy agradecido porque aunque se llevaron todo lo que tenía encima, no era mucho. Y finalmente, cuarto, estoy muy agradecido porque me robaron a mí y no fui yo quien robó. Vaya ejemplo de ser agradecido. No importa lo que pase en nuestra vida, siempre habrá suficientes razones para seguir agradecido. Cada día vemos milagros en nuestra existencia, a veces son grandes milagros y a veces son pequeños milagros, pero son milagros al fin y al cabo, y eso es lo que nos mantiene vivos y llenos de fe. No son en sí los milagros, sino en primer lugar Dios en nosotros y en segundo lugar nuestro agradecimiento. Mira lo que el apóstol Pablo escribió ahí en primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y la verdad que vale la pena considerar al respecto. Vale la pena reflexionar de que es mejor estar agradecido. Como mencioné, si tú crees que el gobierno tiene la culpa, está bien, es tu sentir, es tu opinión, es tu percepción, ¿verdad? Pero en lugar, como mencionaba, yo lo que me estoy refiriendo específicamente es a las quejas. Si en lugar de quejas, en lugar de murmuraciones, en lugar de estar lamentando la situación que estamos viviendo, que si la pandemia, que si el aislamiento, que si el confinamiento en nuestros hogares, el no salgas de casa, el que si el nuevo orden mundial, que si esto, que si lo otro, que si aquello, bueno, cada uno, como dije antes, puede tener la decisión apropiada. Lo cierto es que de una u otra manera todo este tiempo también nos ayuda a reflexionar no en lo que pasa a nuestro alrededor, sino que en lo que pasa en nuestra vida para con Dios. ¿Qué tan agradecidos somos con Dios? ¿Qué tan agradecidos practicamos la gratitud para que demos gracias en todo lo que está pasando? El discípulo de Cristo está llamado a esto que dice Pablo: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y la verdad que vale la pena intentarlo, la verdad que vale la pena practicarlo, vale la pena vivirlo. Sed agradecidos. Por eso me gustaría tocar el pasaje principal que quiero compartir con ustedes en este día.
Y estoy allí en el libro de Lucas, en el capítulo 17, versículo 11 en adelante. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Como siempre he dicho, puedes usar la Reina Valera o la traducción que a ti te agrade. Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Este es un pasaje en la Escritura que me encanta, que en realidad me hace mucho reflexionar acerca de mi propia vida, acerca de lo que Dios ha hecho en mi vida, de lo que yo debo estar agradecido por los cambios, por la oportunidad, por el rescate, por 1000 cosas más. Pero al igual que yo creo que todos aquellos que hemos intentado tener una relación con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo, deberíamos considerar esa circunstancia, el haber sido rescatados. ¿De dónde? El haber sido traídos a su reino, el haber tenido o tener la oportunidad de recomenzar las cosas que en muchos casos, y vuelvo a hablar de mí, la realidad es que cuando conduje mi vida, o cuando he tratado de conducir mi vida de acuerdo a mi opinión, mi experiencia, mi prudencia, mi sabiduría y todo lo demás, inevitablemente los tropiezos llegan, pero han sido tropiezos durísimos. Y aún así, todavía aún así, veo la mano de Dios rescatándome a cada momento. Veo la mano de Dios bendiciéndome a cada momento. Y esto es un motivo de gratitud. Y en el pasaje que estamos viendo aquí acerca de los 10 leprosos, me gustaría reflexionar en este comentario. En la Biblia encontramos historias, acontecimientos y figuras que ilustran maravillosamente las cosas espirituales. Por ejemplo, el vino es símbolo del Espíritu Santo, el aceite de la unción, el pan de la palabra de Dios, el agua del bautismo, el color blanco de pureza, y en este caso, la lepra es símbolo o prototipo y figura del pecado. La lepra era la enfermedad más temida del mundo antiguo. Se consideraba al leproso como la persona más impura, rebelde y repugnante que uno se podía imaginar. Se creía que la lepra era el resultado de un castigo por algún terrible pecado y llegó a ser en sí el tipo de pecado más dramático en la mente de la gente. No se conocía cura para la lepra, se creía que solamente Dios era lo suficientemente poderoso para curar al leproso. Por eso, al limpiar Jesús al leproso, estaba demostrando que Él era Dios. Él tenía el poder para limpiar al más impuro, sin importar cuán terrible fuera su impureza. Algunas características en cuanto a esta enfermedad son: 1. Era hereditaria y muy contagiosa. El que se infectaba era porque alguien lo había contagiado. Otra característica: era o es una enfermedad que se desarrolla lenta y paulatinamente, y esto es en verdad doloroso y de mucho sufrimiento. 3. Desfiguraba al enfermo, causando hinchazón y blanqueando su pelo. Destruía el cuerpo lentamente. Los leprosos no podían hablar con claridad, hablaban con mucha dificultad. De la misma manera, haciendo ejemplo o contrastando lo que es la lepra física con la lepra espiritual o el pecado desfigura la imagen de Dios en el hombre. Imaginemos, dice ahí en el pasaje, que aquellos 10 hombres estaban de lejos y gritaron, y está en la Escritura lo que gritaron.
¿verdad? Pero realmente, ¿cómo fue su voz? ¿De qué manera lo hicieron? No lo sé, porque como ya estoy leyendo aquí, las características de verdad es que deterioraban totalmente las cuerdas vocales. Entonces yo me imagino que tal vez eran como chillidos, como murmuros, pero todo. Eso es lo que pasaba con esto. Cuarta característica, insensibiliza los nervios del tacto, paulatinamente hasta que ya no sienten el dolor o el calor y aún al punto de no sentir cuando comienzan a desprenderse los miembros de su cuerpo. Era común en esta enfermedad que por cualquier circunstancia, alguna acción que tenía que ver con rasparse o tenía que ver con encontrarse un objeto filoso y podía habérseles caído la oreja y no darse cuenta. O los dedos, que arrancarse un dedo y no darse cuenta por la insensibilidad con la que ataca esta enfermedad. Del mismo modo, el pecado, al igual que la lepra, insensibiliza a la persona al punto que deja de sentir el dolor que produce el sufrimiento. Se acostumbra a vivir en medio del caos y los problemas a tal grado que cuando menos lo espera y sin percatarse de ello, empieza a desmoronarse su vida delante de él. Número 5. Separa al infectado de sus seres queridos. Los leprosos eran separados de su familia y amigos y eran confinados a lugares alejados del campamento. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él sería inmundo, estaría impuro y habitaría él solo. No se le permitía vivir en ninguna ciudad. Su morada debía ser en las puertas de la ciudad hacia afuera. Se consideraba leproso como totalmente impuro física y espiritualmente. No debería acercarse a menos de 2 metros de cualquier persona, incluyendo a los miembros de su familia. Una situación de desamparo terrible, odiosa, fea. Segrega de la sociedad al enfermo. Se le consideraba muerto, un muerto viviente. Debía vestir un manto negro para ser reconocido como si perteneciera a los muertos. Los sacerdotes eran responsables de la salud del campamento. Era su deber expulsar o readmitir a los leprosos. El leproso tenía que anunciar su condición. Los leprosos tenían que decir leproso, leproso, o inmundo, inmundo, cuando se acercara a alguien que estuviera limpio. Y el leproso en quien hubiera llaga llevaría vestidos rasgados y su cabeza descubierta. El pecador, en su manera de vestir y su manera de hablar, se denuncia que está infectado de pecado. Siempre que se acerca a alguien contaminado con el pecado, en su sola manera de hablar comunican lo infectado que están. Número 7. Es incurable. Hasta el día de hoy la lepra es incurable. Solo Dios y su poder pueden curar a la lepra. Al leproso se le consideraba contaminado y sin remedio ni esperanza de cura, y finalmente la lepra era o es fatal. Un gran sufrimiento precede a una muerte segura. La vida del pecador es igual, es solo sufrimiento y luego morir antes de tiempo. Estoy hablando de manera espiritual, porque el pecador necio muere antes de tiempo, es lo que dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 17. ¿Pero qué pasó? El encuentro con Jesús. Imagine la angustia y el quebranto de corazón de los leprosos, totalmente separados de su familia, amigos y de la sociedad. Imagine el dolor emocional y mental. Cuando se percataron de que Jesús salía de la ciudad, se apresuraron a gritarle de lejos porque no podían acercarse. Ellos comienzan de lejos a gritar a Jesús. Los dios con todo y su débil voz pedían a Jesús que los sanara. Jesús los manda al templo y en el camino ni siquiera se habían percatado que la lepra se había ido. Al 90% de ellos, y esto es parte importante, se les olvidó de quién habían recibido la sanidad. Al ser sanados, corren inmediatamente a sus hogares, sus familias, y se les olvidó muy pronto quién había hecho posible su sanidad. La ingratitud es una característica natural en los humanos. Se tiene la tendencia a olvidar los favores recibidos. Por eso el Señor dijo a Israel: cuando entres a la tierra que yo te daré, y ahí sigue la historia en Deuteronomio 6:11, no te olvides quién fue el que te libró, quién fue el que hizo posible que tu vida cambiara. Al 90%, ser ingrato para con los hombres es de lamentarse, pero más lo es aún olvidarse de los beneficios recibidos de Dios.
Después de todo lo que Dios hace por nosotros, no todos vivimos una vida agradecida a Dios. Al 90% parece olvidársenos lo mucho que Dios ha hecho por nosotros. Pero uno de ellos regresa a Jesús por una sola razón: estaba agradecido. Al ver cómo su piel y todo su cuerpo estaba limpio, al realizar que ahora era una persona, al percatarse que era una persona normal, que ahora podía estar con su familia y vivir disfrutando de su compañía, y que su deseo más grande había sido cumplido, se acordó que todo esto había sido posible por un hombre al cual llamaban Jesús de Nazaret. Sin pensarlo más, se regresa a buscar a Jesús, que había hecho posible este milagro, que cambiaría su vida por completo. Solo el samaritano, porque además es esto, era samaritano. Solo el samaritano regresó porque estaba más agradecido de uno que, siendo judío, recibiera misericordia de parte de Jesús. Él demostró su agradecimiento haciéndolo de 3 maneras. Número 1, adorando a Dios a grandes voces sin importarle quién lo mirara o oyera. Número 2, acercándose a él. Cuando leprosos de lejos le habló, pero cuando fue limpio vino hasta él. Número 3, se puso a su servicio, que es lo que representa postrarse ante alguien. En nuestra manera de servir, adorar, cooperar, demostramos qué tan agradecidos estamos con Dios. Y me gustaría regresar allá al pasaje que leímos. Después de esta breve reflexión, me gustaría solamente puntualizar tal vez 2 cosas, o tal vez 3, pero 2 cosas importantes. Ya no quiero sobreabundar porque creo que el comentario fue bastante amplio, pero quiero abundar en esto que encontramos en el pasaje, sobre todo en lo que dice el versículo 15. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Uno de ellos, ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Recuerda que una de las condiciones que tenían los leprosos, las características que tenían, era que su ropa era distintiva para señalar que él era un leproso. Luego entonces, aun a pesar de que ya estaba sano y que la ley indicaba que primero deberían ir con el sacerdote, y el sacerdote es el que les autorizaba regresar a su vida normal, regresar a integrarse con su familia, con la sociedad, él no le interesó eso. Él regresó dando voces. Pudo haberse arriesgado de que alguna autoridad lo hubiera tomado y lo hubiera encerrado o le hubieran causado daño, pero a él no le importó eso. Él quería que todos supieran lo que Dios había hecho con ellos, lo que Jesús había realizado en su vida. Por eso dice que regresó alabando a Dios a grandes voces. ¿Cuántas ocasiones nosotros hacemos lo mismo? ¿Cuántas ocasiones nosotros de verdad estamos anunciando, estamos proclamando todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida y lo que sigue haciendo? Todo lo que Dios ha realizado a cada momento, en cada lugar. No hay manera, no hay forma, ni siquiera imaginamos de pensar, porque tal vez hemos olvidado algo que dice aquí la Escritura, y que tú debes haber escuchado o lo debes haber conocido, pero lo voy a leer porque esto refleja lo que Dios ha hecho o lo que Dios hace en nuestras vidas. Dice el Salmo 8, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Lo has hecho poco menor que los ángeles, y le coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Esto es lo que escribe el salmista en cuanto a la magnificencia, la soberanía de Dios y lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros, con cada ser humano, con la humanidad. Y no solamente ahí, sabes que hace más de 2000 años que hubo el suceso que cambió la historia de la humanidad, porque un hombre ahí entregó su vida por cada uno de nosotros. Y esta es simplemente una razón más que suficiente para estar agradecidos.
es una razón más que suficiente para dar gracias a Dios. Y todo lo que describe aquí el Salmo 8, de verdad, ahora que hemos estado en esta situación de pandemia, que mucha gente está aislada, que mucha gente estamos en cuarentena, que aquellos que nos hemos percatado que es una medida de sanidad, es una medida, no sé si esté bien, no es el punto, pero fíjate, las noticias también hay noticias halagadoras, porque ¿qué ha pasado con la misma tierra? Se está hasta parece que desintoxicando, los animales andan libremente, puedes ver ahora sí, otra vez amaneceres enormes, y no es lo que está diciendo aquí, no es lo que está expresando el salmista. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, y todo maravillado por lo que Él ha hecho, en cada una de las cosas que hay aquí en la tierra. Y luego cuando dice, las aves le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de los pies, y nosotros somos los que no lo hemos acabado. Independientemente de toda esta circunstancia, situación, lo que nos ha mostrado también este tiempo es cómo nos estamos acabando la tierra. Y esa tierra fue dada por Dios. Y esto es para cada uno de nosotros. Y no cobran absolutamente nada por admirar una mañana maravillosa, un atardecer hermoso, cuando puedes ver la luna en todo su esplendor, cuando puedes ver la naturaleza misma, cuando ves las aves, cuando ves el canto de muchos pájaros, cuando ves todo lo que ocurre a tu alrededor, no puedes más que expresar, o deberíamos expresar, palabras de agradecimiento. Y aquel hombre que fue sanado, aquel samaritano que fue sanado, dice ahí en lo que leímos, uno de ellos al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Pero también, dice versículo 16, cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. Recuerda que los samaritanos eran odiados por los judíos, eran considerados impuros, eran considerados como no del pueblo de Dios, entonces ellos estaban apartados. Los judíos, que era la nación, que era el pueblo de Dios, sentían que ellos eran los únicos y los samaritanos eran despreciados, y los samaritanos tenían que tener mucho cuidado porque podían recibir incluso daño de parte de los judíos. Pero aún así, fíjate, cuando llegó la sanidad a aquel hombre fue, y aquel hombre reconoció la compasión, reconoció la misericordia, reconoció el amor de Dios para con él. ¿Y cuál fue su reacción? Ir y postrarse. Se postró a los pies de Jesús, dobló rodilla delante de Jesús, y yo creo que esta es una enseñanza que debemos tener cada uno de los que queremos ser discípulos del Señor, que queremos imitar como discípulos al Maestro. Tener esa humildad, humillarnos continuamente, humillarnos de reconocer quién es Él y quiénes somos nosotros, lo que puede hacer Él y lo que a veces ni siquiera eso podemos hacer nosotros. Y yo creo que esto que nos muestra aquí este samaritano al doblar rodilla es algo que habla Romanos 14:11. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, pero cuando venga ya el tiempo. Y luego Filipenses de una vez dice que Él le ha dado un nombre que es sobre todo el nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y en todos lados. La cuestión es doblar rodilla. ¿Qué necesitamos en nuestra vida para doblar rodilla? ¿Sabes qué? No necesitamos nada, solamente reconocer y agradecer lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en nuestra vida. Quiero prácticamente ya acabar con esto. ¿Por qué? ¿Por qué dar gracias a Dios? Y la manera en que esto que voy a compartir, esta pequeña historia que voy a compartir, debería ser un continuo en nuestra vida. Una madre solía orar en las noches con una hija pequeña de unos 6 años al acostarla. Una noche la madre le dijo, hoy vamos a pedir a Dios un poco más para que sane a la tía Marta. Oraron por la tía Marta cada noche durante un par de semanas. Después, la madre no dijo nada y dejaron de pedir por la tía Marta.
A la tercera o cuarta noche sin hacerlo, la niña le preguntó: «Mamá, ¿por qué no oramos por la tía Marta?». Ella respondió: «Es que Dios ya la sanó», fue su respuesta. «Y si ya la sanó», replicó la niña, ¿no deberíamos orar para darle las gracias? Somos más dados a pedir que a agradecer. Lo de aquellos 10 leprosos curados y de los que solo uno vuelve a dar las gracias a Jesús se repite en nuestra vida a diario. De cada 10 veces que pedimos, quizá no damos gracias ni una. La gratitud del que pide abre la mano del que da. El agradecimiento facilita la generosidad. Y la verdad es que tenemos tanto que agradecer a Dios. Dice 1 Crónicas 16:8, «Dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus obras entre los pueblos». Y 1 Crónicas 23:30, «Y han de estar presentes cada mañana para dar gracias y para alabar al Señor, y asimismo por la noche». Esto es lo que debería ser el común en nuestras vidas. ¿Cuántas cosas hemos pedido? Ahora mismo, ¿cuántas peticiones hay? Peticiones por salud, peticiones por la situación económica, peticiones porque acabe esto que o lo llamamos pandemia, peticiones para que todo cambie, peticiones para que todo vuelva a la normalidad. Pero ¿sabes qué? Yo creo que no es solamente que todo vuelva a la normalidad, es que de verdad este tiempo de aflicción, este tiempo que estamos viviendo, sea una forma de reconsiderar nuestra actitud, nuestro pensamiento, nuestras acciones, nuestra vida, y que nuestra vida se vuelva un constante de agradecer. Una vez que cuando Dios disponga y sea el tiempo de regresar, no olvidemos que Dios en una u otra manera respondió todo lo que pedimos, pero ahora es tiempo de dar gracias. Pero ahora tendría que ser ya un tiempo de oración continuo, así como lo estamos haciendo ahora, un tiempo de oración continuo simplemente para decir: gracias, Señor, gracias, Padre, gracias porque tú sigues manifestándote en nuestra vida. Hebreos capítulo 12, versículo 28 dice: «Así que, habiendo recibido un reino inconmovible», nota esto, inconmovible, o sea, nadie lo puede mover, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos al Señor con temor y reverencia». Y luego el versículo 29 dice: «Porque Dios, nuestro Dios, es fuego consumidor». Razón más que suficiente para dar gracias a Dios en todo. El agradecimiento debe ser un aprendizaje, debe ser una enseñanza y debe ser una práctica del discípulo imitando al maestro. Que el agradecimiento sea parte de tu vida. Gracias otra vez por estar aquí en este tiempo. Le damos gracias al Señor. Si mañana es su voluntad, estaremos nuevamente 4 de la tarde compartiendo esta serie de mensajes acerca del discípulo de Cristo. Mientras tanto, nos vemos a la próxima y que Dios te bendiga y te llene de agradecimiento. Hasta pronto.